me cuentan que desde la consultora Jacobi y Asociados han hecho un estudio de opinión pública con, por supuesto, métodos mucho más científicos que la berretada que yo le acabo de decir, así que lo vamos a consultar a Jorge Jacobe Hijo, que está en línea para ver cómo le dio ese estudio de qué percibe la gente respecto a este tema. Jorge, buen día. Mariano Pérez de Blate, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto hablar contigo. Igualmente, ¿eh? Eh, Bueno, yo, la verdad que fue lo que dije fue una especie de traslado de lo que uno percibe cuando habla con la gente, pero me dicen que no, pero no tenés... es una berretada. pero no, pero me dicen que No. tenés, que ustedes hicieron un estudio que efectivamente da algo parecido. Bueno, nosotros tenemos un estudio, una encuesta de 1.500 casos que acabamos de cerrar, una encuesta nacional, Ujú. bajo el sistema de sobrecerrado. Vos sabés que nosotros no encuestamos ni telefónico ni presencial, donde un bloque de la encuesta tiene que ver con preguntas respecto de cuál fue el impacto del caso Nisman, sobre todo el impacto en función de la politización de ese caso, ¿no? Ujú. Con lo cual, en función de eso, le preguntamos a la gente, por ejemplo, si le cree al oficialismo o le cree a la oposición, en el caso Nisman, o no le cree a ninguno, y tenemos ahí un 67% de la población que no le cree a ninguno de los dos, Ajá. un 10% que le cree al oficialismo y un 17% que le cree a la oposición. En ese mismo sentido, también le preguntamos cuándo cree que se sabrá la verdad sobre la muerte del fiscal Nisman. Un 9% cree que se va a saber en breve, un 12% casi cree que se va a saber en el próximo gobierno, un 15% dentro de muchos años, y un tremendo 60%, 59%, cree que, que no se va a saber nunca. A la miércoles. Exactamente. Lo mismo que con el caso AMIA, que también el caso Nisman, por supuesto, revivió aquel. Un 5% cree que se va a saber la verdad en breve, un 7% en el próximo gobierno, un 19% dentro de muchos años, y más de un 60%, el 63%, cree que la verdad no se va a saber nunca. Sobre la voladura del AMIA estamos hablando en este Sobre la momento. voladura de la AMIA, Bien. exactamente. Y por último, sobre Nisman, le preguntamos a la gente si la muerte de Nisman había cambiado su voluntad inicial de voto para aquellos que tenían algún nivel de decisión, ¿no? Que no estaban en indecisos. Que vos sabés que vos sabés que ese punto es un gran elemento de especulación en el mundillo político. Desde que pasó lo de Nisman, muchos políticos sin tampoco ningún basamento científico dicen, no, porque después de lo de Nisman la gente quiere esto, después de lo de Nisman la gente va a votar esto, o la gente va a elegir esto. A ver qué te dio vos la Exactamente. encuesta respecto a ese tema. La encuesta nos dio que el 4% cambió su voto hacia el oficialismo, Ujú. que el doble, un poquito más, el 8.7%, cambió su voto hacia la oposición. Los dos son valores muy bajitos, Mariano. Totalmente, totalmente. Claro, y el 83% cambió, dice que su voto no cambió respecto a ninguno de los dos. Nosotros creemos que el caso Nisman no hizo otra cosa que reforzar identidades, Claro, claro. ¿ok? Es decir, aquellos que... Aquellos que no iban a votar al gobierno, bueno, después de lo de Nisman, más convencidos de no votarlo, digamos. Y los que lo iban a exactamente, votar, lo van a seguir votando. tal cual. Nosotros ya Claro. en septiembre, Mariano, estábamos registrando un 23% de opinión pública que quiere defender al gobierno, no importa el candidato, no importa nada. Y ese 23% ya sabe los medios a los cuales tiene que ir, dónde abrevar para tener los argumentos necesarios para creer lo que quiere creer, lo que quiere emocionalmente creer, los argumentos que necesita para sostener eso. Y después tenemos una porción mayoritaria del electorado, 60-65%, que quiere que el kirchnerismo pierda, que también tiene los medios donde ir a buscar los argumentos para creer lo que emocionalmente quiere creer. Uno quiere creer que Cristina se levantó una noche a la mañana en camisón y lo mató, Claro, y la otra parte quiere creer que hay un plan internacional para tirarle un muerto a Cristina. claro. Los dos ya tenían posiciones tomadas y piensan desde ese lugar. Entiendo perfectamente. Pero es muy importante el dato que vos decís que para una gran mayoría no se modifica la intención de voto después del caso Nisman, sino que se refuerza lo que ya estaba convencido, digamos. Por supuesto, entendiendo que ya en aquel septiembre, entonces la sociedad estaba con una decisión muy fuerte tomada respecto del proceso nacional, en un kirchnerismo que estaba en una situación muy similar al proceso electoral del menemismo en el 2003, ¿te acordás? 24 para un Menem que se iba y 22 para Néstor. Sí. El menemismo ya era un
un espacio político que tras gobernar 10 años, tras meter mucha mano, en la Argentina no se iba con cero ni se iba en helicóptero, sino que se iba con casi un cuarto de la población defendiéndolo, pero a sabiendas también que cualquiera que pasara la segunda vuelta con el menemismo le ganaba. Claro, totalmente. En aquel momento si pasaba López Murphy era López Murphy el presidente, si pasaba Kirchner era Kirchner, finalmente fue Kirchner. Lo otro que es muy fuerte en esa encuesta o en ese sondeo respecto al caso Nisman es el alto nivel de descreimiento de la gente, ¿no? Lo cual habla de que evidentemente la historia judicial argentina ha arrojado tantas decepciones que la gente ya está curada de espanto. Bueno, ya hace muchos años que estamos viendo un divorcio muy importante entre la opinión pública y las instituciones que nos fueron formando la cabeza de alguna manera, ¿no? Que también nos van llevando en un caminito intelectual hacia la toma de decisiones. Esto pasa con la justicia, pasa con la policía, pasa con los partidos políticos, sí, pero pasa con todas las instituciones, incluso pasa con la familia, no todo se ha transformado. Nosotros en encuestas, el año pasado, Mariano, hicimos unas preguntas que son muy bravas, le preguntamos a la gente si cree que el narco está asociado a la política, a la justicia y a la policía, y más del 80% de la opinión pública argentina nos contestó que sí, que cree que están asociados. Claro, qué bárbaro. Por último, un dato técnico para aclararle a la gente, porque hiciste vos una buena aclaración. Cuando ustedes dicen que no usan las encuestas telefónicas, que es un método que se suele usar mucho, es más, no sé a los que están acá presentes, pero a mí me llaman cada 2 por 3 para hacer una encuesta en mi casa. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Le dan un sobre al encuestado? El encuestador, digamos, lo responde en privacidad y después lo devuelve. Exactamente. Es un formulario autoadministrado. Claro. La idea es que el encuestador no condicione ni presencialmente ni telefónicamente al encuestado. Entonces, se le da el sobre, se lo deja en la casa y la persona dice, bueno, volvé dentro de una hora, volvé mañana, y devuelve el sobre cerrado. Eso garantiza el total anonimato. Está bien. Que contesta. Me parece bárbaro. No te lo voy a preguntar hoy porque no quiero mezclar los temas. Mañana voy a ver si traigo la encuesta que me mandaron de intención de voto. Pero no quiero que nos adentremos en eso hoy porque no quiero mezclar los temas. Pero ustedes, para todas las encuestas, usan el mismo método, entonces. Exactamente. Jorge, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo enorme, adiós. Hasta luego. Es el señor Jorge Giacobbe, hijo, integrante de la consultora Giacobbe Asociados, que midió el impacto de la muerte de Nisman en el electorado.